Muchas gracias por seguir conectados con nosotros en KNX Days Argentina. Ya estamos en la segunda sesión. En este caso estamos acompañados por Javier Alejandro Benolol. Él es líder de prescripción de Schneider y nos va a hablar de las viviendas del futuro. Previo a su presentación, les comento que sobre la parte derecha de la plataforma, quienes estén conectados a través de la plataforma, obviamente, encontrarán el espacio de chat en el cual podemos interactuar y también un espacio para preguntas. Ahí las pueden ir dejando a medida de que Javier nos va dando su presentación y hacia el final de la charla yo le diré las preguntas a él. Javier, buenos días. Sí, muchas gracias por la presentación. Ahí yo ya empecé a compartir, así que entiendo que están viendo. Eh, por mi parte, bueno, nuevamente buenos días. Gracias a todos por estar acá. Eh, para el que, obviamente no me conocen, Iris ya me presentó, Javier Alejandro Benol, yo trabajo en Schneider Electric, Argentina, pero soy responsable del canal de especificación, lo que nosotros llamamos el canal de especificación, que son las oficinas de ingeniería para Argentina, Uruguay y Paraguay, y también soy el que impulsa dentro de la compañía, dentro de Schneider, lo que nosotros denominamos EcoStructure, que es la arquitectura eléctrica conectada, ¿ok? O sea, los productos conectados a la red para poder obtener información de ellos y así hacer mantenimiento predictivo, saber cómo está mi red, saber en dónde estoy consumiendo más, poder hacer análisis de mi red eléctrica. Dicho esto, para el que no conoce, obviamente, ya que estamos, se lo presento, Schneider Electric es una compañía multinacional francesa, ¿ok? Líder en productos eléctricos de media y baja tensión, que también obviamente es dueña de o posee productos para lo que es la automatización tanto de edificios como de viviendas. En este caso, lo que nos convoca en el día de hoy o de los que yo voy a intentar conversar un poquito con ustedes son de las viviendas del futuro, donde obviamente aplicamos KNX, ¿sí? Bien, vamos empezando. A ver, esto realmente parece, a veces yo mismo digo, bueno, un poco repetitivo, pero lo que es la pandemia realmente cambió cómo nosotros queremos estar, ¿sí? Cómo nosotros queremos vivir, cómo nosotros queremos pasar nuestro tiempo, ya sea en el trabajo o ya sea en nuestras casas, ¿sí? En los dos casos, eso realmente la pandemia trajo muchos cambios y uno de ellos es este, ¿no? Realmente nosotros queremos estar en lugares lindos, en lugares cómodos, en lugares que sean eficientes, ¿sí? Que consuman la menor cantidad de energía posible y que sean sostenibles, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, que, por ejemplo, no haya derroche de energía, que cuidemos la energía, que cuidemos nuestro edificio, nuestros productos, nuestras cosas que tenemos dentro de él. ¿Ok? Entonces, lo que realmente busca la gente es estar más cómoda y estar más segura, ¿sí? Insisto con el comentario, no importa si estamos hablando de los trabajos o sea, de estar en mi lugar de trabajo o estar en mi vivienda, en mi casa, ¿ok? Dicho esto, bueno, obviamente, ¿qué es lo que requerimos? Bueno, realmente los espacios requieren mucha mayor flexibilidad hoy en día, ¿sí? Habrán visto o conocerán un poco los espacios, por ejemplo, de coworking, ¿sí? En donde uno o las empresas alquilan cierto espacio de oficinas y luego se achican o se agrandan o viene otra empresa que se pone al lado y hay que acomodarse. Bueno, se requiere flexibilidad, ¿sí? Se requiere, perdón, experiencia más personalizada. O sea, todos queremos o vamos a querer que tanto nuestros hogares, ¿sí? Como nuestro lugar de trabajo esté personalizado para nuestro gusto, ¿sí? Y por último, la eficiencia energética, ¿ok? Hoy en día todos apuntamos a tener, insisto, tanto en nuestros lugares de trabajo como
en nuestras casas una eficiencia energética al máximo posible, ¿sí? No gastar energía, no tener que llegar a que un producto, una iluminaria, una persiana, una máquina se rompa, ¿sí? Para ir recién a cambiarlo, sino poder anticiparme a eso y no llegar al punto de tener que cambiarla directamente. ¿Ok? Dicho esto, bueno, obviamente, ¿cuál es la forma de lograr confort, seguridad y capacidad de respuesta para los ocupantes? Bueno, obviamente automatizar las cosas, ¿sí? Tenemos que automatizar las cosas, la tenemos que automatizar y hoy en día, obviamente, todo lo que todos nosotros vamos a querer poder manejar eh, toda nuestra casa, ¿sí? De forma remota, ¿sí? Con nuestro celular, ¿sí? Por ejemplo, o con una tablet o con una computadora, pero mayormente con el celular porque es lo que tenemos constantemente con nosotros y vivimos prácticamente pegados a nuestro teléfono. Otro punto es, vamos a querer poder hacer un mantenimiento o un monitoreo de los equipos críticos de mi vivienda para poder ahorrarnos tiempo de inactividad. O sea, no queremos que, bueno, llegue el punto de romperse nuestra iluminación o romperse un motor que tenemos para cargar, por ejemplo, el agua de la pileta o el motor que tenemos para usar en el riego de nuestra casa, ¿sí? Y queremos poder anticiparnos a estas fallas, ¿sí? No queremos que lleguen a ocurrir, ¿sí? Lo que se denomina mantenimiento predictivo, o sea, anticiparnos al problema para que este problema realmente no llegue a ocurrir y nosotros constantemente, o sea, no tengamos, perdón, no tengamos tiempo de inactividad de los componentes que van a que van a estar, y perdón que sea repetitivo, insisto, o de nuestras casas o eh, de las oficinas, ¿ok? Dicho esto, a mí siempre me gusta hablar un poquitito de estadísticas. Voy a hablar en este slide y en el que viene un poquitito de lo que es estadística. Voy a poner un poquitito el puntero para poder señalarla. Hoy en día, sí, por ejemplo, Schneider tiene un proyecto de llegar a lo que es carbono neutral para el 2040, por ejemplo. ¿Sí? Lo que nosotros estamos queriendo y lo que las corporaciones y las asociaciones y los gobiernos quieren es bajar las huellas de carbono, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, ahí ya entramos un poco en lo que es sustentabilidad y el cuidado del mundo, pero para poder bajar la temperatura del planeta y que esto no siga afectando a nuestro ecosistema, ¿ok? Dicho esto, el 34%, alrededor del 34% de las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Provienen de las casas, ¿sí? O sea que si podemos reducir este número, vamos a tener una gran reducción de lo que es el dióxido de carbono en el ambiente, ¿sí? En nuestro planeta. ¿Cómo se denomina esto? Sustentabilidad, ¿sí? Sustentabilidad. Hoy en día todas las, por ejemplo, empresas importantes y muchas de las casas, muchos de los edificios que los desarrolladores construyen apuntan a ser sustentables, ¿sí? A disminuir la huella de carbono. Fíjense este dato muy importante, más de 4.200 millones de dólares en daños de materiales por fallas eléctricas, ¿ok? Eso es resiliencia. Nosotros queremos, como dije yo anteriormente, poder anticiparnos a los daños, a los problemas, poder hacer un mantenimiento predictivo para no llegar a este punto, ¿sí? Si no llegamos a este punto, vamos a reducir este monto, y ese monto obviamente va a ser mucho menor, ¿sí? Hoy en día, en nuestro país, Argentina, por problemas económicos, ¿sí? Que no nos vamos a meter en eso, y el mundo realmente, por otros problemas, están teniendo aumentos importantes en lo que es las facturas eléctricas, ¿sí? Entonces, tenemos que ser más eficientes porque este aumento
es alrededor del 70% hoy en día, ¿sí? Entonces, nuestra factura de luz, en Argentina peor, créanme, pero en promedio es alrededor del 70% en el mundo van a aumentar la factura de consumo eléctrico. ¿Qué significa esto? Vamos a gastar más, vamos a tener que poner más plata en nuestro bolsillo y no nos gusta eso realmente mucho. Entonces, vamos a tener que ser más eficientes, ¿sí? Vamos a tener que ser más eficientes. Y un detalle no menor, no menor. En particular, en este caso yo estoy hablando desde mi casa. Alrededor del 50% de la gente, alrededor del 50% de la gente que trabaja, ¿sí? Que trabaja, va a estar en las casas, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Bueno, que nuestra casa, como dije yo antes, tiene que ser más cómoda, vamos a buscar que sea más cómoda, vamos a buscar personalizarla, vamos a tener, de ser posible, un ambiente destinado a nuestro trabajo. Así que son 4 puntos bien importantes. Entonces, ser más sustentable, tener resiliencia para los cambios, eficiencia energética y personalizar nuestros lugares. ¿Ok? Y como les dije, digamos, les iba a mostrar 2 slides de estadística. A mí me gusta mucho esto. Esta es una estadística particular de Estados Unidos, pero fíjense un detalle. En el 2019, 60,7 billones de dólares se invirtieron en edificios inteligentes y se espera que para 2024, o sea, ya lo tenemos ahí bien cerca, sea prácticamente el doble, ¿sí? Sea prácticamente el doble. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el mundo va hacia los edificios inteligentes. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué? Esto es un detalle, pero es muy importante, digamos, ¿por qué los desarrolladores quieren edificios inteligentes? Bueno, primero, si nosotros estamos en un lugar que controla la iluminación perfectamente, que controla la apertura de las persianas, en donde tenemos el aire acondicionado a una temperatura confortable, nosotros vamos a tener mayor satisfacción, ¿sí? Y vamos a estar más cómodos, tanto trabajando como viviendo en ese lugar. Para la gente que lo mantiene, obviamente es mucho más simple el mantenimiento, porque yo no voy a llegar al momento de hay que correr porque se rompió una bomba, porque hubo un problema en algún punto del edificio. No, no, yo me voy a anticipar a ese problema. Y obviamente, bueno, algo muy importante es los edificios inteligentes generan ahorros. Y voy a tener alrededor de un 44% de ahorros. Si es un edificio de alquiler, por ejemplo, estos ahorros nos sirven para tanto los inquilinos como los dueños. ¿Ok? Y bueno, un 15% de otros. Un detalle no menor y muy importante, a mí que en particular me toca trabajar con muchas de estas obras, ¿sí? Acá en Argentina, con los edificios inteligentes que se construyen en la Argentina, tanto viviendas como de oficinas, es que acá hay un detalle que yo por lo menos me estoy olvidando o me olvidé de poner. Digamos, los desarrolladores también quieren estos edificios inteligentes. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo decirle a un inquilino, te voy a alquilar un edificio que consume un montón de agua, que consume un montón de electricidad, que gasta gas, bueno, a un edificio inteligente, que controla todo esto, que es más sustentable, que es más eficiente energéticamente. ¿Ok? Bien, entonces, obviamente, yendo al punto de la casa inteligente, ¿qué es lo que nos da o qué es lo que le da a el ocupante de la misma? Bueno, obviamente, mayor confort y mayor comodidad, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de automatización o de sofisticación que nosotros le pongamos a nuestra casa o le querramos poner a nuestra casa, cada vez la vamos a hacer más confortable y la vamos a hacer más cómoda y vamos a tener mejor experiencia y vamos a cada vez más querer estar dentro de nuestra casa, porque realmente pasamos mucho tiempo dentro de nuestras casas, ¿sí? Pasamos mucho tiempo. Como ustedes vieron en uno de los slides que yo mostré antes de lo que es estadística,
ahora también pasamos mucho tiempo trabajando, ¿sí? Ahora también pasamos mucho tiempo trabajando. O sea que en este momento pasamos mucho más tiempo en las viviendas que lo que pasábamos antes de la pandemia, digamos, 3, 4 años atrás, ¿ok? ¿Qué es lo que me permite hacer una casa inteligente, automatizar una casa? Bueno, poder configurar mis espacios, ¿sí? Ahorrar energía sin sacrificar confort. A ver, por ejemplo, si yo tengo, acá en la imagen se ve quizás una casa con un gran ventanal. Si yo tengo un gran ventanal, yo puedo poner un sistema de control de iluminación, decir, bueno, si yo tengo mucha iluminación de día, prender la iluminación o no voy a hacer que esa iluminación se prenda de manera automática y sí cuando la iluminación exterior va decreciendo. Y si mi casa es muy grande o tengo ambientes en donde estoy muy alejado de las ventanas y son más oscuros, a eso sí les voy a dar iluminación. ¿Ok? No solo eso, sino que esta iluminación existe lo que se llama dimerizar, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante. Yo voy a poder en esta zona de día no dar iluminación y en la zona más alejada de las ventanas no va a hacer falta prender toda la iluminación. Darla en pequeña manera para que nos deje ver y estar ahí dentro bien confortable, ¿sí? Obviamente, como dice acá, ahorrando energía, ¿sí? Bien importante. Lo mismo, yo siempre hablé de electricidad, pero cuando hablamos de KNX, de los productos o del control que podemos tener con el equipamiento Schneider, digamos, podemos tener control de nuestra electricidad o de nuestra energía o la energía que estamos consumiendo en nuestra vivienda. Podemos tener el control de un servicio como puede ser el agua, ¿sí? El gas, ¿ok? Tres servicios que son costosos, que nos cuestan mucho, que nos duele realmente pagarlos y que haciendo control y eficiencia en ellos vamos a realmente notar un cambio en nuestra economía y además, como dijimos antes, tener mucho mayor confort y mucha mayor comodidad dentro de nuestra vivienda. ¿Ok? Bien, obviamente ya no recuerdo el nombre, pero el colega que habló antes que yo habló un poquitito de lo que es el protocolo KNX. El protocolo KNX es un protocolo abierto y realmente, como comentaba nuestro colega anterior, le da muchas ventajas tanto a los desarrolladores como a los consumidores. ¿Por qué? Porque hacer un protocolo abierto, ustedes pueden combinar distintos tipos de productos que pueden ser de distintos fabricantes. ¿Ok? Eso no solamente puede pasar porque a ustedes o al que lo vaya a instalar en su vivienda le guste más un producto que otro, sino porque, bueno, en algún momento este sacó un producto que me gusta más o este en este momento no tiene para entrega este producto, se lo compro a la otra empresa. Y créame, todo va a funcionar porque el protocolo KNX es un protocolo abierto, ¿sí? Y está preparado para comunicarse entre miles de fabricantes. En particular, fíjense, nosotros, yo no sé exactamente, no tengo el número exacto, pero este, hay productos KNX por más de 500 fabricantes. Schneider en particular, ahora vamos a hablar un poquitito de los productos, pero Schneider en particular es uno de los fundadores de KNX, ¿sí? Es uno de los fundadores de KNX. Y obviamente todos los que estamos acá conocemos, pero un poco el resumen de lo que es KNX es un bus inteligente que permite conectar sensores, cargas terminales, iluminación, bueno, ahora lo vamos a ver un poquitito, iluminación, toldos, el control del aire acondicionado, ya sea frío, calor o ventilación de nuestras viviendas. Y obviamente, y lo que todos queremos y lo nombré al principio, si nosotros tenemos una casa inteligente, vamos a querer tener la posibilidad de eh, conectarnos y manejar toda nuestra casa desde un celular. ¿Ok? Eso, créanme, está disponible. Y un detalle no menor para los instaladores, ¿sí? Para los instaladores. Es importante decirlo esto porque hay veces que, bueno, gente
quizás piensa que esto es un sistema complicado o que lleva una cantidad de cables importantes o que hay que programar. El cableado es muy, muy simple, ¿ok? Muy, muy simple. Simplemente un bus, un cable específico, especial, KNX, ¿sí? Que va entre los distintos dispositivos. Hay una fuente de alimentación que alimenta todo el sistema y de ahí distintos controladores. Y los controladores y la fuente de alimentación están preparados para estar dentro del tablero eléctrico, ¿ok? Es un detalle no menor porque, por ejemplo, cuando hablamos de BMS para grandes edificios, el BMS, a ver, puede estar dentro del tablero eléctrico, sí, pero normalmente lleva su propio tablero. En este caso, como el KNX al que apunta Schneider es para automatizar casas o grandes oficinas, porque se puede utilizar realmente también para automatizar oficinas, está preparado para ir directamente o para entrar directamente en el tablero eléctrico que vamos a tener en esa instalación. ¿Ok? Bien, a ver, el sistema KNX, como les dije yo anteriormente, está basado en un bus de comunicación que va a conectar interfaces de usuario, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, una pantalla en un lugar de nuestra casa para poder manejar y dirigir nuestra casa como nosotros querramos, ¿sí? Vamos a tener un montón de sensores, podemos tener sensores de presencia, sensores de iluminación, sensores de temperatura, centrales térmicas, o sea, yo puedo, por ejemplo, poner un sensor en el exterior de mi casa para saber cómo va a estar cómo está el clima, ¿sí? Si hay mucho viento, si hay lluvia, si hay sol, ¿ok? Los interruptores, ¿sí? Los interruptores que pueden ser específicos KNX, de hecho nosotros en Schneider disponemos de interruptores específicos para, por ejemplo, prender la iluminación, mover los toldos, ahora vamos a mover un poquitito toda esa línea. O podemos utilizar los mismos que tenemos ya puestos en nuestra casa, ¿sí? El mismo pulsador que utilizamos para prender o apagar la luz de nuestra casa, ¿sí? El que está puesto en la pared, el pulsador para encender o apagar la luz, y ese mismo pulsador lo podemos utilizar y integrar en el sistema de KNX. Tenemos un pequeño modulito que se coloca detrás de la caja de iluminación y toma ese dato y lo envía en el bus de datos. Obviamente estos interruptores vamos a ver que pueden operar iluminación, puertas, ventanas, persianas, calefacción y cualquier otro sistema que nosotros querramos controlar. Vamos a tener algunos gateways, hay un slide para eso, vamos a charlar un poquitito, que nos va a permitir lograr un control. Ese gateway conecta todos los dispositivos KNX y a su vez nos da la posibilidad de poder tener un control local o remoto, obviamente como dije antes, eh, utilizando nuestro celular, que es lo que hoy mayormente tenemos en cualquier momento en que nos movemos. ¿Ok? Si hablamos de control de iluminación, obviamente vamos a tener o tenemos equipamiento, ¿sí? Para poder hacer encendido o apagado de luces, ¿sí? On o off, ¿sí? Podemos hacer, el sistema es muy simple de configurar y podemos hacer, por ejemplo, que con un solo botón se prenda toda la iluminación de nuestra casa o que se prenda un sector o que se prenda eh, un segmento solamente. Lo mismo lo podemos hacer desde una pantalla que podemos colocar dentro de la vivienda o lo mismo también lo vamos a poder hacer si queremos, por ejemplo, desde el celular. Acá tienen algunos eh, ejemplos, ¿sí? De distintas teclas que pueden venir ya directamente con el busca en X. Fíjense, acá no se llega a ver porque justamente está abajo, pero esta tiene cuatro teclas, esta tiene cuatro teclas, esta tiene cuatro teclas, pero son al tacto, y esta es la más top, digamos, por así decirlo, que es táctil y es como un celular donde yo puedo ir con mi dedo corriendo a las distintas pantallas y ver, por ejemplo, bueno, la iluminación de mi casa, cómo están las persianas, el control de temperatura, ¿sí? Imagínense como un pequeño celular, como la pantalla, ¿no? Solamente el pequeño celular en donde yo puedo ir corriendo distintas pantallas, si no me equivoco y recuerdo mal, hasta 8 para ir, por ejemplo, desde una de estas pantallas controlando toda.
mi casa. Existe también la posibilidad de dimerizar, ¿sí? Un detalle no menor es la iluminación tiene que estar preparada para poder dimerizar, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Hoy en día no todas las lámparas LED pueden dimerizar. Obviamente, ¿qué significa dimerizar? Bueno, yo voy a tener distintos estados de esa lámpara en donde apagada, por ejemplo, a un 10%, a un 20%, 50%, a un 80% y a un 100% de su iluminación, ¿sí? Eso me permite o me va a permitir, si recuerdan, hacer lo que yo les había comentado al principio, por ejemplo, de ir modificando el control de mi iluminación de la casa para obviamente hacer eficiencia y gastar menos, ¿ok? En donde no la necesite. Obviamente, si tengo el control de iluminación, voy a poder hacer lo que se llama configurar escenas. ¿Qué es lo que se llama escena? Bueno, por ejemplo, hoy tengo fiesta en mi casa, entonces quiero iluminar solamente un sector o poner mucha iluminación en un lugar y poca en las habitaciones porque no va a estar nadie, digamos, configurar distintos tipos de escenas. Y estas escenas también, como obviamente el sistema cuenta con regulación horaria, con una agenda, yo lo voy a poder utilizar para, por ejemplo, si yo salgo de mi casa, me voy de vacaciones o un fin de semana estoy fuera de mi casa, simular presencia en mi casa. ¿Ok? Yo voy a poder configurarle, bueno, a la mañana apagar la iluminación, durante tarde-noche encender las luces de tales lugares, a la noche déjame solamente encendidas las luces del garage y del parque. Digamos, como yo prefiera, lo voy a poder ir configurando. Y obviamente lo que yo les dije antes, ¿no? Dependiendo del horario y de la presencia, ¿sí? Y de la iluminación que yo tengo en ese lugar, yo no sé si se va a llegar a ver en la presentación, pero ahí está todo iluminado y obviamente dependiendo de la luz natural, yo voy a ir, por ejemplo, encendiendo o apagando luces para regular la iluminación, siempre estar con iluminación dentro de mi casa o ver bien dentro de mi casa, digamos. Eh, y en algún momento quizás va a estar, hay iluminación que va a estar apagada y nosotros mismos, me incluyo, a veces en lugares en donde tenemos dentro de nuestras casas un gran ventanal, no lo aprovechamos y prendemos la luz. ¿Ok? Entonces, ya solamente con eso vamos a estar haciendo un buen aporte a lo que es, como les dije anteriormente, la eficiencia energética. En el caso de que nosotros tengamos persianas, ¿sí? O toldos, también los podemos configurar y controlar con el sistema KNX de Schneider, haciendo que, por ejemplo, para regular la iluminación, ¿sí? Si yo tengo iluminación exterior, los subo, si yo quiero menos, los bajo. En el caso de los toldos, ¿sí? En el caso de que yo tenga toldos, en el caso de que haya, por ejemplo, fíjense, vamos a tener sensores de viento, ¿sí? Meter los toldos en función del viento para, por ejemplo, eh, no romperlos y no dañarlos. ¿Ok? Dicho esto, no me voy a meter mucho en la arquitectura porque seguramente muchos de los que están acá lo conocen, pero esta sería una arquitectura típica en donde desde Schneider disponemos de, como les nombré, distintos tipos de sensores, de presencia, de iluminación, de viento, centrales de clima, las distintas teclas, ¿sí? Distintas teclas que, como les mostré anteriormente, pueden ser las teclas comunes, ¿sí? Este tipo de teclas, ¿sí? Pueden ser la más top, que es tipo una pantallita de un teléfono celular, o podemos usar las mismas que ya tenemos en nuestra casa, ¿sí? En nuestra casa, y colocarle simplemente es un componente, un dispositivo que se coloca detrás de la tecla y toma el estado, o sea, si alguien aprieta o no aprieta ese botón, ¿sí? Y después, obviamente, bueno, los distintos controladores de los que estuvimos hablando, las fuentes de alimentación, para dimerizar, para hacer control on-off, ¿sí? Y esto es un detalle no menor, tenemos un gateway que tiene la posibilidad de conectarse con todo el sistema DALI. El sistema DALI es un sistema de control de iluminación, ¿sí? Que normalmente se instala en grandes superficies donde hay oficinas para hacer el control
mucho más específico de la iluminación. ¿Por qué? Porque nos permite, por ejemplo, encender la luminaria 1, la 5, la 8 y la 23. ¿Ok? En distintos tipos de específicas en posición de iluminación. Obviamente contamos con un dispositivo que se llama SpaceLink, ¿sí? Que lo que nos permite es tener todo el control, ¿sí? Todo el control de nuestra casa automatizada y poder, por ejemplo, monitorearlo desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Saber cómo está mi casa, o por ejemplo desde un celular, ¿sí? Entonces yo cuando estoy volviendo a mi casa ya quiero tener tal iluminación prendida o tal equipo de aire prendido o eh, eh, tal toldo cerrado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso lo puedo hacer directamente pongo en mi red este dispositivo que se llama SpaceLink y eso pone toda la información de mi red, ya sea en una computadora, la puedo levantar, que no tiene, obviamente no tiene por qué estar en el lugar en donde yo voy a estar, porque esa información viaja por Ethernet, encriptada obviamente y con contraseña, quédense tranquilos para que nadie que sepa la dirección IP del dispositivo pueda ingresar y eh, empezar a prender mi iluminación o apagar o lo que sea dentro de mi casa. Y este dispositivo entonces también nos permite tener un control eh, o colocar un control y hacerlo vía nuestro celular. ¿Ok? El KNX, el Spacelink, perdón, fíjense, nos permite ya sea tanto de un smartphone o de una tablet tener y poder visualizar, en donde yo, por ejemplo, cuando ya es una tablet, voy a poder tener el diagrama de mi casa, digamos, acá ya puedo quizás poner algunos renders, algunas imágenes, para poder específicamente ver cómo está mi casa, ver qué sensores o qué dispositivos tengo dentro de mi casa y ver en qué estado están. ¿Ok? Cuando vamos a una tablet, esta imagen cambia un poquito, ¿sí? Porque hay que adaptarse a la pantalla. Y obviamente cuando vamos al celular, la aplicación para el celular es obviamente adaptada, digamos, para que nosotros podamos, está disponible tanto para Android como para Apple, en el caso de que alguno tenga o que se dispongan de distintos teléfonos. Pero bueno, fíjense que obviamente cambia un poco lo que es porque hay que adaptarlo para que obviamente es más chico y podamos ver y controlarlo mejor. ¿Ok? Dicho esto, y les quería hacer si hablamos de comparativa, porque cuando hablamos de KNX o hablamos de, bueno, de todas las bondades que tiene KNX, ahí aparece la gente, lo primero que pregunta es, bueno, pero es muy caro, me va a ocupar mucho espacio dentro del tablero. Bueno, obviamente si nosotros tenemos un tablero estándar, el tablero con KNX va a tener que tener algún espacio más. ¿Ok? No es muy grande, estos controladores son pequeños, ¿sí? Ocupan, para que ustedes se den una idea, el Spacing ocupa alrededor del el mismo tamaño que ocupa una termomagnética tetrapolar, digamos, es un dispositivo pequeño. Pero acá viene lo que nosotros o lo que, no, lo que más les van a preguntar cuando ustedes ofrecen esto a un cliente final y dice, bueno, es muy lindo, me va a controlar toda mi casa, pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Bueno, si mi tablero eh, convencional costaba esto, ¿sí? Con una tecnología que no me iba a servir para ningún control, no me iba a servir para ser sostenible, no me iba a servir para confort, no me iba a servir para hacer eficiencia energética, solamente con un 10% más ya voy a tener mi casa con KNX. 10% más, ¿eh? 10%, no estamos hablando de un 50%, de nada. Y estoy hablando solamente de los componentes eléctricos, ¿ok? No obviamente del valor de la casa. De los componentes eléctricos que yo tenía en ese tablero, si me salían 100, ahora me van a salir 110 con KNX. Y si yo a ese mismo tablero, fíjense que acá dejé algo sin colocar, que es, bueno, lo quiero controlar desde Ethernet, lo quiero controlar desde mi celular. Bueno, con un 10% más, ¿sí? Voy a poder controlar mi casa vía eh, Ethernet, ya sea un celular, como dije antes, o una tablet.
¿ok? Entonces, a ver, realmente, digamos, no es costoso, ¿ok? No es un sistema costoso. Obviamente, hoy en día, este tipo de sistemas se está aplicando y se está utilizando en viviendas de un cierto nivel, pero no se crean que esto en breve va a llegar también a- a todas las viviendas, ¿ok? A las viviendas, si quieren, más comunes, ¿ok? Por último, y para cerrar, y después, obviamente, si hay consultas las escucho y las trataré de ir respondiendo. Como digo, yo siempre no puedo saber todas, pero bueno, seguramente las que no sepa me las llevaré como tarea y las averiguaré. Desde Schneider contamos con una solución para cada segmento, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando estamos hablando de viviendas lujosas residenciales, la idea es proveerle a los ocupantes todos los controles posibles y toda la tecnología posible. Obviamente el sistema es customizable, ¿ok? Ustedes pueden empezar con cierta cantidad de productos y después irse agrandando o ir eh, queriendo o pidiendo más tecnología, ¿ok? Eso es totalmente customizable. No es que tienen que empezar con el mega sistema cuando arrancan, sino que pueden empezar solamente con el control de iluminación, por ejemplo, y sin necesidad de tener el celular de control, simplemente hacerlo manual si quieren, ¿ok? Pero por lo menos ya tengo los controladores KNX para encender esa iluminación. O ir avanzando hasta llegar a lo que es una vivienda, digamos, con un cierto nivel o importante de lujo, en donde, digamos, vamos a querer controlar la iluminación, controlar la persiana, controlar todo lo que es la temperatura, ya sea calefacción o refrigeración dentro de la vivienda. Vamos a querer, por ejemplo, medir la energía, ¿sí? A ver, che, ¿cuánto estoy consumiendo? Estas viviendas obviamente grandes tienen equipamiento de aire acondicionado grande y bueno, quiero saber cuánto estoy gastando para eh, quizás hacer un ahorro o decir, bueno, por ejemplo, me fui de vacaciones y alguien se olvidó, o me fui un fin de semana y alguien se olvidó el aire prendido, ¿ok? Entonces, medir la energía, si yo estoy midiendo energía, me fui de vacaciones y estoy detectando que tengo un gran consumo de energía, bueno, voy a ver, che, a ver qué pasó, ¿ok? Voy a querer tener agenda, para eso aparecen, acuérdense, este dispositivo. Si tengo cámaras dentro de mi vivienda, el sistema también se puede integrar con todo lo que es las cámaras y poder monitorear mi vivienda, ya sea, esta es la pantalla, ¿sí? Esta es una pantalla que se puede poner dentro de la vivienda para el control local, ¿ok? Dentro de la vivienda, por ejemplo, normalmente se suele colocar en un punto central de la vivienda para poder controlar, perdón, desde esta pantalla, ya sea las agendas, la iluminación, todo lo que trae el sistema, poder hacerlo desde la pantalla. Lo puedo tener también con el teléfono y hacerlo de los dos lados, digamos, es instinto, digamos. El sistema se va agrandando o ustedes pueden ir agregándole cosas a medida que van queriendo, ¿ok? Y obviamente ya algo les fui mostrando, pero tenemos una amplia gama de equipamiento, ¿sí? Una amplia gama de equipamiento. Desde los controladores KNX, desde los sensores, desde las centrales de clima, ¿ok? Vimos varios sensores, pero créanme que si ustedes ponen en el Google Schneider Electric KNX, van a llegar a un catálogo que, si no me equivoco, tiene como 200 o 300 páginas de la cantidad de productos que tenemos, ¿ok? En KNX, ¿sí? Y un detalle no menor, y que se los nombré al principio, es no se tienen que casar con nosotros para usar ese estándar, ¿ok? O sea, les gustó un sensor que quizás era de otra marca y lo quieren poner con nuestro equipamiento, lo pueden hacer. O les gusta esta pantalla y, bueno, lo quieren hacer con otro sistema KNX, lo pueden hacer. O no les gusta esta pantalla, hacer todo su sistema KNX y poner una pantalla de otro fabricante, también lo pueden hacer. Creo que me pasé un poquito porque la idea de hacerlo de 30 minutos. Eh, Acá tienen mis datos, ¿sí?
está mi email acá, javier.benolol@se de Schneider Electric, ¿sí? se.com. Así que, digamos, cualquier consulta que me quieran hacer, si hay consultas en el chat, por favor, las escucho, Claro que ¿ok? sí. O las leo y, Eh, y intentaré responderlas. por aquí la primera consulta fue de Sebastián Lam, que te dice, hola ¿Ok? Javier, buen día. Mm, Tienes buen día. estadísticas de Argentina. Pasa que Estados Unidos es muy diferente a todos los países latinos, entonces no me queda claro de los slides de estadísticas. Bueno, a ver, no tengo estadísticas particularmente de Argentina, sinceramente, eh, pero sí, como participo en muchas de las obras, tanto edilicias de viviendas como de oficinas, te puedo decir que las ventas realmente de los sistemas KNX en los últimos años y más en este último año ha crecido mucho, ¿sí? Antes realmente quizás eh, el KNX se utilizaba para una gran oficina, ¿ok? Empezó así realmente. Pero hoy en día, eh, viviendas de 100, 150 metros cuadrados ya están teniendo KNX, no son de un lujo increíble, digamos, ¿no? O sea, desde Schneider lo que les puedo decir es que realmente la venta de este producto ha crecido, estoy hablando de Schneider Argentina, ¿no? Ha crecido bastante en este último año y en lo que fue el año, ¿ok? Una vez que terminó la pandemia, muchos han ido a, como hablé al principio, de tener sus casas automatizadas para tener más confort y para ser más eficientes, ¿ok? Perfecto. Dice José Arturo, bueno, hola Javier, Mm, buen día. ¿Qué buen día. recomiendas para proteger la fachada de la casa del tremendo calor y sol que estamos Ujú. recibiendo? Bueno, no soy arquitecto, pero realmente en edificios acá que hay en Argentina que son importantes, ¿sí? Y que son hoy en día, como se hacen acá, se hacen en muchas partes del mundo, edificios vidriados totalmente, totalmente vidriados. Acá los arquitectos, el primer punto es, bueno, si es posible, un doble vidrio con cámara de aire, ¿ok? El segundo punto es la famosa persiana o cortina out, ¿sí? Automatizada y cortar eso. Siempre hay que buscar el punto de equilibrio, digámosle a nuestro amigo, ¿no? Porque, a ver, yo cierro toda la persiana, no voy a recibir el calor de afuera, pero voy a tener que prender toda la iluminación. Igual es mejor prender la iluminación que prender mucho el aire, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta, y esto sí es estadística mundial, acá no entra solamente Estados Unidos y Argentina, sino entra mundial. Hoy en día el consumo energético en los edificios es alrededor del 50% solamente en aire acondicionado. ¿Ok? O sea, la mitad del consumo de un edificio, no importa si es vivienda, si a veces en edificios de vivienda baja un poquito, ¿no? Pero, digamos, para buscar un punto de equilibrio, es el 50% del consumo de energía de un edificio es aire acondicionado. Entonces, y hoy en día la iluminación realmente no consume mucho, ¿sí? No consume mucho, porque han aparecido tecnologías como la LED, que en la época donde yo era chico no existían. Entonces, la iluminación no es tanta, pero bueno, siempre hay que buscar un punto de equilibrio. Ahora, digamos, insisto, no soy especialista para decirles eso, pero normalmente se busca, por ejemplo, vidrios polarizados, tener doble vidrio con cámara de aire en el medio, tener toldos o persianas, perdón, tipo persianas que no dejen entrar la iluminación, pero siempre hay que buscar también el punto intermedio, ¿no? Y lo que se hace también, al amigo que preguntaba es, bueno, obviamente como esos edificios son grandes y importantes, bueno, que la mayor potencia del aire vaya para esos lados y en el centro, en donde tanto iluminación solar no te perjudica tanto, eh, no enviar tanto frío. ¿Ok? Muchas gracias, Javier. Por aquí tenemos otro comentario de José María Cuchain y dice, Ok. si bien los conceptos de automatización son claros,
Generalmente se hace hincapié en el hardware de las instalaciones. En los sistemas convencionales, el software se realiza en forma específica para cada instalación, o sea que la función de toda la instalación depende del programa específico realizado. Teniendo esto en cuenta, ¿qué tipo de evolución tienen los sistemas actuales para flexibilizar la dependencia del programa original, teniendo en cuenta que el integrador no necesariamente es un programador? Es buena la pregunta. Realmente hoy en día lo que la gente que compra una vivienda con KNX tiene que hacer es, eh, una vez que lo instala, digamos, hablar con el programador y decirle cómo que funcione. Una vez que eso se hizo, la flexibilidad es, digamos, mover las escenas, eh, digamos, la iluminación, bueno, todo lo que fuimos nombrando, ¿sí? Ahora, si yo quiero, por ejemplo, o el propietario dice, bueno, yo la verdad que esta escena la tenía configurada con tal luz y ahora quiero que no se prenda esa luz, hoy en día ya, por ejemplo, desde Schneider le mostramos a los que quieran hacerlo y no quieran volver a pagar al programador, les mostramos cómo se usa el software. La verdad que el software es libre, digamos, y es gratuito. Entonces, lo podrían hacer tranquilamente sin necesidad de tener que contratar a alguien. ¿Ok? Ok, por aquí tenemos un aporte slash pregunta de Mm, Leandro Levitt. Él dice, Javier, tomando la mm, pregunta de José Arturo, la que era sobre el sol y el calor, mm. un sistema de control de iluminación y sombreado basado en KNX puede ser una buena solución para aislar aberturas y cristales laterales dispuestos en fachadas, reduciendo con ello el ingreso de fotones calóricos a la propiedad. Pues es como que lo propone, pero pregunta a la vez si esa sí podría ser la solución o una de tantas. A ver, quizás que sí, pero no, realmente, Leandro, no soy especialista digamos, en el control de la temperatura de un, de una vivienda. Lo que sí te puedo decir, o sea, termomecánico no soy, lo que sí te puedo decir son las soluciones que yo di anteriormente. ¿Ok? Que, a ver, soluciones. Vi que eso se hace en esos edificios de esa magnitud digamos, porque estuve en esas obras y los vi, digamos. Entonces se hace eso para mitigar, son edificios altos y que siempre les da el sol, entonces o de un lado o del otro. Entonces, eso es lo que yo he visto que se utiliza en ese tipo de edificaciones, ¿no? Pregunta Sebastián Lam. Esa pantalla que muestras ahorita que estabas exponiendo, ¿cuántas funciones puede controlar? Todas. Es una tablet y el que haga el programa va a decir, bueno, yo quiero mostrar esto, quiero mostrar esto, quiero mostrar esto. Todo lo que tenga tu sistema. En particular, si no recuerdo mal, es hasta 256 controladores que puede, y después igual el bus se puede ir expandiendo de otra manera, ¿no? Pero hasta 256 controladores. A ver, hay veces, digamos, para contestarle al amigo Sebastián, si es una casa muy grande, se suelen poner varias pantallas y así se sale un poco. Pero podrías poner todas. Fíjate que es de 7 pulgadas, es como una tablet. Pero bueno, podrías poner todas las funciones. Ahora bien, la limitación va a ser visual, digamos, no de la capacidad de la pantalla. José María Cuchain otra vez hace otra consulta y es el Bien. control de nivel de iluminación interna en función a uno o varios sensores externos se realiza a través de un software especial o un controlador de hardware específico. Esa es una y la complementa con otra que dice cómo se actualiza el controlador frente al cambio de luminarias agregadas a futuro. Interna funciona varios sensores, se realiza un software especial. Vos cuando, o el programador, cuando configura el sistema, va a tener que estar en un momento en donde diga, bueno, a ver cuánto está midiendo este sensor, no sé, está midiendo 30% de iluminación, bueno, yo esta iluminación la quiero con este nivel.
¿sí? Y ahí pondrá un medidor de luz y dirá, bueno, esto es bueno o malo para la visión, y entonces lo irá graduando. Eso lo hace el que configure el sistema, ¿ok? ¿Cómo se actualiza el controlador frente al cambio? Bueno, ahí es lo que veníamos antes. O sea, si yo agrego iluminación, si yo agrego luminarias a mi sistema, voy a tener que reprogramar el funcionamiento. ¿Ok? Sebastián Lan Mm. te pide, ¿podrías explicar un poco más sobre los protocolos de seguridad que incorpora la solución SpiceLink? No tan específicamente, pero sí sé que, digamos, lo que se hace es una red VPN en tu instalación, en donde solamente, digamos, tiene distintos tipos de autentificación y distintos tipos de firewall. Obviamente cumplimos con todas las reglamentaciones de ciberseguridad vigentes, y en donde cada vez que el usuario de la casa o de la oficina ingrese, va a poder acceder con un usuario con una doble autentificación si es que así lo requiere. Alejandro Otálvaro pregunta, ¿la interfaz es personalizable? Sí, correcto, sí, sí, totalmente personalizable. Eh, perdón, la interfaz de la pantalla, ¿ok? Cuando lo queremos usar desde nuestro celular, es como que los mímicos son típicos, no podemos poner algún fondo o algún render de la vivienda, ¿ok? La que es personalizable es la de la pantalla o la que se va a ver en la computadora. En un momento que estabas exponiendo y hablabas de unas cifras, nos comenta Sebastián Lam, 10% en dólares americanos o pesos argentinos, y ese 10% incluye la programación. ¿Cuánto más en estos casos? Voy a responder la segunda, que es más fácil. Las dos son fáciles, pero digamos, incluye la programación, ¿ok? Ahora, lamentablemente siempre en dólares, ¿no? 10% en dólares, ¿ok? Okay. 10% en Eh, dólares. José María dice, en el caso de control de iluminación, se vio un poco reducido el valor del dimmer que lo controla, ya que el valor del mismo debería ser el 10% del valor de una térmica, ya que es lo que se utiliza en una instalación no automatizada. Por lo que estoy entendiendo, José María dice que el dimerizable es caro. A ver, no, digamos, dimerizar una luminaria no es lo mismo que prenderla y apagarla. Entonces lleva una cierta tecnología que no lo hace económico, ¿ok? No lo hace económico. Bueno, en este momento ya debemos concluir porque pronto iniciará la sesión número 3 sobre control de iluminación, bienestar y eficiencia. Nos han preguntado también por el chat si está disponible la presentación. Eh, de todas El que la maneras, quiera. de todas maneras, el que desee le puede escribir a Javier a su correo electrónico para las dudas que quedaron faltando. Y Sebastián Lante dice que te recuerda con mucho cariño de los tiempos en Melectric. En otra empresa que trabajé. Muchísimas gracias a todos por seguir conectados con nosotros. Los invitamos entonces a pasar a la sesión número 3, en la cual vamos a hablar sobre control de iluminación, bienestar y eficiencia. Muchas gracias, Muchas gracias a Javier. todos. Chau, chau.